en donde llegó precisamente con el hacha, una falange del dedo se la había ya medio cortado, y le digo yo a él, pues, ¿sabe qué? Pues lo tengo que llevar a San Juanito para que le cosan el dedo, porque pues la Sí, falange ya no le va a funcionar eso, ¿no? Y me dice, no, pues córtale. no manches. ¿Cómo que córtale? Sí, porque si me lo van a coser, ya no me va a servir para cortar la leña. O sea, ese pedazo me va a servir. Entonces, mejor córtalo. Y pues se lo Wow. corté. O sea, agarré gilocaína y pues en esa sencillez, ¿no? Yo, no me va a dejar cortar, no voy a cortar leña. Y le corté el dedo, ¿no? O sea, le corté el falange Sí, prácticamente que le quedaba, ¿no? Y me acuerdo muy bien que llegó su señora Rufina también, una señora también que queríamos mucho, y fue por el dedo y lo fue a enterrar, ¿no? Pero es esa sencillez, ¿no? Bueno, pues si no me va a decir, si no va a servir no me va a servir el dedo, pues córtalo, ¿no? Esa sencillez, o sea, no se complicaba la vida, ¿no? Cuira, nosotros somos Pies de la Tierra, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja junto con comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, México, para mejorar las condiciones de vida en sus territorios y de sus bienes naturales, y de esta manera contribuir a tener un planeta con riqueza en biodiversidad y culturas, ya que creemos que entre más bioculturalidad haya, más resilientes seremos como humanidad. En este podcast invitamos a seres humanos que por sus hechos, más que por sus palabras, son los pies de la tierra. Es decir, gracias a ellos y sus aportaciones a la sociedad y al medio ambiente, el mundo sigue de pie y avanzando a un planeta más habitable y justo para las próximas generaciones. Cada 15 días platicaremos con extraordinarias personas para que nos compartan un poco de sus historias de vida, sus motivaciones y esperanzas en el porvenir. ¿Estás listo para ser el próximo pie de la tierra? Bienvenidos, comenzamos. Cuira, cuira, cuira. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Pies de la Tierra, Asociación Civil. Nos da mucho gusto seguir con este proyecto, seguir aportando a la gente que quiere conocer experiencias de vida que puedan motivarlos a hacer un mundo mejor, sobre todo en cuestiones sociales y ambientales. Y bueno, pues ahora otra vez con otro super invitado, un amigo desde hace muchos años. Ahorita se los voy a presentar, con mucha experiencia en trabajo, sobre todo acá en la Sierra Tarahumara. Estos primeros episodios han estado enfocados con personajes de acá de Chihuahua, porque de acá somos en la asociación. Entonces, pues para empezar este podcast, que va a estar muy bueno por toda la información que nos va a compartir y toda la historia de vida que nos va a compartir nuestro invitado, voy a empezar un poquito con estos datos que siempre damos en cada episodio. En esta ocasión, como vamos a platicar un poquito sobre la Sierra Tarahumara y las comunidades Rarámuri, pues tenemos muy ad hoc una información que publicó el gobierno del estado de Chihuahua hace como 4 o 5 años, de un informe, que el informe se llama, si lo quieren buscar después, Programa Especial Batopilas de Gómez Morín, Desarrollo, Paz y Reencuentro. Este es un programa especial que hizo el gobierno del estado para, pues, mejorar las condiciones de manera colaborativa con las comunidades de la sierra. Y bueno, en ese informe pues hay muchos datos muy importantes que revelan un poco ¿cómo decirlo? Este paisaje de Chihuahua, esta como que ilusión que tenemos de Chihuahua a veces. Pensamos que por ser el estado grande, pegado a la frontera, es mucha prosperidad, y que sí lo es en ciertas ciudades, es el punto. Que Chihuahua, la capital, Ciudad Juárez, Parral, Delicias, Cuauhtémoc son zonas muy prósperas, y esas ciudades pues a veces maquillan lo que pasa en otras localidades de todo el estado, ¿no? Como bien lo dijimos ahorita, Chihuahua es el estado más grande de México, para los que no
nos escuchan de otros países y está pegado con Estados Unidos. Para que se den más o menos una idea, Chihuahua sería, según lo que he escuchado, la mitad de España o casi una parte muy, muy grande de Inglaterra. Entonces, para que se den cuenta un poquito de las dimensiones del estado, y es un estado con mucha biodiversidad. Si lo pudiéramos dividir en tercios, pues una parte es como desierto, la otra parte es como pastizal y la otra tercera parte sería como bosque con selva baja caducifolia que ya viene bajando a la costa del estado de Sinaloa. Entonces es un estado muy complejo por su situación geográfica, por su situación orográfica, por su situación climática. Es un estado con muchos climas extremos. Pero lo más importante de todo esto es esto que les comentaba al principio. Tenemos varios polos muy grandes de riqueza, de prosperidad, de niveles de desarrollo muy altos, que maquillan o que disfrazan un poco lo que pasa en ciertas comunidades, sobre todo en municipios de la sierra, que es donde hay más recursos naturales como agua y bosque. Está Bocoina, está Batopilas, está Huachochi, Urique. Y este informe que les platico que hizo el gobierno del estado, pues comenta, por ejemplo, esto, que la Sierra Tarahumara ocupa el último lugar en desarrollo de los pueblos indígenas del país. O sea, si compararas a todos los pueblos indígenas que existen en México, la Tarahumara es el que tiene menos desarrollo. Ya después podemos también platicar un poquito de la palabra desarrollo y qué significa y todas las connotaciones, pero para tener como un parámetro, pues la Sierra Tarahumara ocupa ese último lugar. El estado tiene la mayor desigualdad del índice de desarrollo humano entre personas indígenas y personas no indígenas. El índice de desarrollo humano es un indicador que han usado varios gobiernos pues para ver los adelantos de un país, y también se puede aplicar tanto a nivel país como a nivel estado o municipio. Y mide 3 cosas básicamente: que las gentes que vivan en cierto lugar, en determinado lugar, tengan una vida larga y saludable, que se mide con la esperanza de vida al nacer. El otro indicador es que tengan una tasa de alfabetización y matriculación a la primaria, secundaria y prepa alta. Es como se mide el conocimiento. Y el tercer indicador es una vida decorosa, y esa se mide con el ingreso, con el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, esos 3 indicadores conforman el índice de desarrollo humano. Y Chihuahua tiene la desigualdad más grande entre población indígena con población no indígena, que es casi un 52% de diferencia. Entonces, imagínense, estas cosas a veces no se notan cuando los gobiernos o el gobierno de México o el gobierno del estado saca datos de promedios. Pues estas cosas se hacen como, pues sí, como un promedio, se desvanecen. Pero bueno, ahí están. Y ya por último quisiera dar el último dato, que Batopilas tiene un índice de desarrollo humano de 0.3010. 0.3 lo podemos dejar, 0.30. Ese índice de desarrollo humano es menor que el del país Níger, que es el país con el índice de desarrollo humano más bajo, y Níger tiene 0.33. Entonces, si Batopilas, que es un municipio de Chihuahua, fuera un país, pues sería el país con el IDH más bajo del mundo. Pero bueno, esto también está para cuestionarse los índices. A lo mejor lo que la gente no indígena mide, pues no tiene nada que ver con lo que realmente le importa a las comunidades indígenas. Podríamos entrar en otra discusión, pero como referencia, pues tenemos esos datos, como se los comento, los desarrolló el gobierno de Chihuahua hace 4 años, y también están basados en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y otros que miden aquí en México. Pues con esto tenemos a un súper invitado que tiene muchísima experiencia en temas de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. Yo creo que tiene más de 30 años viviendo por acá. Es un amigo personal, lo conozco desde hace 12 años. Gracias a él estoy de vuelta acá en Chihuahua.
Yo la primera vez que estuve acá en la sierra fue en el 98, vine porque estaba estudiando con los hermanos maristas y estuve una semana y me encantó, y ya después, por azares del destino, en la universidad, en el TEC de Monterrey, había una especialidad que tú te ibas a estudiar 6 meses, perdón, no a estudiar, te ibas a hacer como tus prácticas 6 meses a una empresa o a una asociación civil, y se te revalidaban materias de ese semestre para que se compensara. Y bueno, tú te quedabas con toda la experiencia aplicando tus conocimientos de la carrera a favor de un proyecto. Y pues a mí me tocó, yo escogí venir acá, y ahí fue donde conocí a Juan Pablo en el 2007, 2008, entonces hace como 12 o 13 años. Una experiencia increíble, también gracias al Tecnológico de Monterrey, esas experiencias marcaron a mucha gente y se hicieron grandes proyectos. Y ahí lo conocí a Juan Pablo, y en esa época él estaba de director de CEDAIN, que es una asociación civil también muy importante de acá de la Sierra de Chihuahua. Es el Centro de Desarrollo Alternativo Indígena. Pero fuera de eso, Juan Pablo llegó también, yo creo que muy joven, ahorita nos va a platicar su experiencia, trabajar de voluntario, estuvo de voluntario, luego trabajó en el sector privado, en la banca, sin dejar de apoyar acá estas labores en la sierra. Y después fue director de esta asociación que les digo, CEDAIN, y después fue consultor para la FAO con el programa PESA de acá de Chihuahua, y después fue consultor en el programa GEF del Fondo Mundial del Medio Ambiente. También estuvo ahí, y ahora lleva sus últimos años trabajando como director en políticas públicas de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas. O sea que por donde le busquen, ha estado laborando en diferentes lugares. Yo creo que es de las pocas personas, si no es la única persona que yo conozco, que ha trabajado en los 3 sectores, en el sector público, en el sector privado y en el sector social, el tercer sector que le llaman, las asociaciones civiles, las ONGs. Y bueno, además de que ha estado como voluntario al principio. Entonces, yo creo que pocas personas aquí en Chihuahua tienen la visión de cómo lograr impactos, de cómo colaborar con las comunidades, más que Juan Pablo. Entonces, pues, bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sabía que te tenía que tener en el programa algún día. No pensé que iba a ser tan rápido, pero no, muy bien. Encantados de estar aquí. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias, Benny. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor también participar en estos programas, en estos diálogos, ¿no? Estos nuevos diálogos de la sierra que nos permiten, pues, compartir un poco la experiencia, ¿no? Que uno ha tenido a través de los años, ¿no? Y tú bien dices, ¿no? La sierra nos marca unos más, unos menos, pero pues a mí siento que a mí me ha marcado, ¿no? Prácticamente más de la mitad de mi vida me la ha mantenido en Chihuahua. Los últimos 16, 17 años, pues de regreso acá en la sierra, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho, pues, con lo que es tus orígenes, ¿no? Yo creo que lo que te marca es, por un lado, la familia. Yo soy originario de Guadalajara, en Guadalajara, una familia prácticamente grande, de 8 hermanos, con mis papás, mi papá y mi mamá, ambos ya fallecidos, que en paz descansen. Y que al final, pues, te dieron la oportunidad de, por un lado, de estudiar en una escuela católica. Tal vez que fue tu propia experiencia de haber estudiado con los hermanos maristas, por un lado, ¿no? En la primaria, en donde se te marca el tema de compromiso, el tema de voluntariado, porque siempre es como lo que te van inculcando, ¿no? Desde chico, desde joven, ¿no? La importancia. El contacto con la sierra, pues obviamente se inicia desde la escuela, desde la secundaria, preparatoria, cuando en aquel entonces los hermanos maristas, en este caso de Guadalajara, pues hacían las famosas rifas pro tarahumara. Okay. Dinero para sacar recursos allá para la sierra, para las comunidades, para los proyectos que ellos desde aquel entonces traían en la sierra, como maestros internados
los internos acá de la Sierra Tarahumara, ¿no? En diferentes lados, diferentes objetivos y metas que han ido trabajando a través. ¿Y qué es lo que te marca, no? Y pues muchas de las dudas que surgen cuando a ti te invitan a ser parte de las rifas, bueno, realmente el dinero está llegando a donde debe llegar, ¿no? Digo, sí. Tú de Guadalajara, Chihuahua, siendo un estado en aquellos años, pues sigue estando distante, ¿no? Por carretera son todavía muchas horas de viaje, ¿no? Desde Chihuahua a Guadalajara, kilometraje impresionante, pero bueno, los tiempos van cambiando, ahorita las distancias se han acortado, y pues es el interés, ¿no? De conocer, bueno, qué es lo que se estaba, en aquel entonces, decíamos muchos compañeros, lo que se está haciendo los hermanos maristas que hacen con los recursos, y, okay. Y se empezaron a hacer las misiones, ¿no? Las famosas misiones, ¿no? Lugares en donde pues te despegabas de tu familia durante un rato, unas 2-3 semanas, y pues te venías de Guadalajara hasta Chihuahua, ¿no? En aquel entonces, tú ahorita actualmente conoces Bahuinocachi. Bahuinocachi son 3-4 horas ahorita ya de Chihuahua para llegar ahí. En aquel entonces era todo un día para llegar a Bahuinocachi, que fue como el lugar donde de entrada de muchos de los de exalumnos maristas que estuvimos precisamente ¿Era pura terracería, Juan? Era pura, realmente tienes que tomar el tren. Tienes que tomar el tren en Chihuahua, el tren de la autovía a las 7 de la mañana, llegabas a Bocoina, ahí te estaba esperando, ya ahí había un camión trocero en donde nos iba a llevar hasta el lugar de misión, que en este caso era Bahuinocachi. Y Bahuinocachi es un lugar, sí, es un lugar espectacular. Tú estás trabajando actualmente ahí, también con la comunidad, con algunos proyectos que están llevando a cabo. Entonces hay oportunidad, los platicamos. Pero yo creo que mucho de marcar la vida, pues tiene que ver con las personas que vas conociendo, ¿no? Ok. Y en el caso de un servidor, y en el caso de muchos de los que de Guadalajara que veníamos en ese entonces, pues fuimos marcados por una maestra precisamente de nombre Anita García Narro, originaria de Monterrey, Nuevo León, que también desde el año 1952 llegó precisamente a la sierra. Okay. Una señora, una señorita que pues también tuvo su época de apoyo a la sierra durante muchos años a través de un club que apoyaba, ¿no? A los padres jesuitas, a las misiones, a las hermanas, a las religiosos de aquel entonces. Estamos hablando de 1952, ¿eh? Sí, otro mundo también, ¿no? Ya es otro mundo, otros tiempos. Pero bueno, la característica de ella, de su vida de entrega ahí en esa comunidad de Bahuinocachi, pues te hace moverte, ¿no? Te hace mover también el corazón y decir, bueno, pues ella, aparte de que era una señora que se encargaba de un montón de niños y niñas internos, históricamente podemos decir que Bahuinocachi es de los pocos albergues de niños y niñas que había en aquel entonces, ¿no? Siempre estaban separados las monjas con las niñas y los hermanos o los jesuitas con los niños, ¿no? Sí. Oye, Juan, entonces, nada más hay como un ruidito ahí de la pluma, se me hace, y se está escuchando mucho nada más ahí para que... Ok. Sí. Y luego... Entonces, y eso es prácticamente lo que te mueve, ¿no? Una mujer con sus años, con sus características, adicionalmente a esta entrega, pues era paralítica. Sí. Ella en su juventud tuvo polio, entonces, pues imagínate vivir en estas condiciones en los años 50, 60, 70, 80, hasta que murió en el 86, pues moverse en estas condiciones de parálisis, de silla de ruedas, es difícil. Sí, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces, como que te deja marcado, ¿no? Y como te dices, y como las primeras veces, ¿no? Que te pega en el 80, que fue la primera vez que vine, que te duele mucho, pues estar fuera de tu casa, en dónde dormir, en dónde ir al baño, porque pues no había, ¿no? O sea, son experiencias únicas, ¿no? El que te persigue un marrano detrás de ti, pues es incómodo, ¿no?
en donde pues dormías en catres, en donde a veces la comida pues no era lo que tú estabas acostumbrada a comer de tu mamá. Entonces fueron muchos sacrificios, ¿no? O sea, fue un mes de 20 y tantos días de sacrificios muy grandes, Sí. de comida, de dormir, de trabajo que nunca habías hecho. Porque en aquel entonces, pues se estaba construyendo un hospital, ¿no? El tema de la salud ha sido y siempre muy complicado en la sierra, ¿no? Estoy hablando de hace 40, 50 años. Actualmente sigue habiendo un problema fuerte de salud, Así es. tuberculosis, desnutrición. No hemos cambiado mucho. Claro que sí ha habido muchos avances, ¿no? Pero bueno, la problemática sigue. Y yo creo que este tipo de testimonios son los que te mueven, ¿no? Sí. Llego cuando estoy en la preparatoria y pues sí, sigues viniendo en la preparatoria universidad y pues es cuando ya empieza a tomar decisiones, ¿no? Anita García Narro muere en el 86 precisamente. En ese mismo año yo termino la universidad en el ITESO con los jesuitas, Sí. precisamente. Oye, está pegando el micro en el de la chamarra. Es lo que se estaba escuchando. Ok. Sí, ya. Y terminar en el 89, en esa época estabas ibas a la universidad. En el 86 murió ella, entonces cuando pues empezamos a tomar decisiones, ¿no? En aquel entonces un compañero también en paz descanse, Sergio Checo Vega, un entrañable amigo también de Misiones. A él le tocó precisamente el fallecimiento de Anita y se queda a cargo precisamente de la misión. Órale. Y ahí empieza la historia de las misiones de laicas, de jóvenes, hombres y mujeres que empiezan a irse a Baunocachi, tanto de Guadalajara como de Nogales, como de otras partes de México, para continuar con la obra, ¿no? Al final, Anita García Narro, una mujer testaruda, que ella quería hacer las cosas a su manera, laica y fin, no se halla ni con maristas, ni con jesuitas, ni con religiosas, y pues funda su propia misión. Ivanocachi, pues la característica es de que es una misión laica, ¿no? Sí. Actualmente sigue dando sus pequeños pasos, pero bueno, al final la característica principal es una misión laica. Y ahí empieza, ¿no? Empieza la historia, de tomar ya decisiones, de irte ya de voluntario, ya pues por más tiempo, no es solamente un verano, no es ir a levantar unos adobes o andar haciendo una excavación. Y algo más en serio. Y hacerte cargo de un internado de niños y niñas, ¿no? Y pues esto tiene la característica, yo creo que si te la piensas mucho, no te irías, ¿no? Sí. Oye, por ejemplo, ahí con tus papás y tu familia, ¿cómo se vivió ese proceso? Me imagino que a lo mejor alguno de tus hermanos también estudió con los maristas, pero él no decidió irse para acá o no decidió hacer vida. ¿En qué crees que radique y cómo lo tomó tu familia todo esto, Juan? Yo creo que fue el apoyo muy fuerte de parte de todos, ¿no? En aquel entonces yo tenía trabajo, trabajaba con mi hermano, trabajaba con mi papá. Al final, tenía mi actividad económica de recién egresado de la universidad. Tenía novia también, que de alguna manera pues, terminas con ella por tomar otras decisiones, ¿no? Pero bueno, es parte del apoyo que también recibes de parte de tu familia, de tus papás. El dolor, obviamente, de dejar a la familia no es fácil, digo, para mí implicó un año de proceso de dejar mis actividades económicas para, pues, tomar una decisión de irme a lo desconocido, porque realmente, como te decía, si piensas mucho, pues no me hubiera venido. Ya. O sea, sí. Pues hay que tomar decisiones y a lo que venga, ¿no? Ya. A lo que venga, a lo que tenga que construirse sin ninguna experiencia. Yo creo que prácticamente la única experiencia es de haber ido algunos meses, algunas semanas, años atrás a conocer, pero te enfrentas a otra nueva vida, una nueva realidad totalmente distinta en la cual la universidad, ni por más rezos que hayas tenido, ni rosarios, te ayudan a todo eso, pero pues te vas a lo duro, a lo difícil, al mundo desconocido, ¿no? Sí, una aventura, ¿no?
una aventura total, ¿no? Pero es parte de lo bonito, ¿no? De la toma de decisiones. Y pues a mí me toca estar prácticamente 6 años de voluntario administrando el albergue, el internado de niños y niñas, donde conozco a muchísimos otros voluntarios, más de 30 y tantas chicas y 40 y tantos chavos que pasaron durante mi época, casi 6 años estaba allí de encargado, de chavos de recién salidos de preparatoria, en donde Sí, también jóvenes. tienes que entender a lidiar el tema pues del cambio de la adolescencia, ¿no? O sea, te conviertes en algo que a veces no estás preparado, ¿no? Sí. El convivir en una comunidad indígena con las características de Baunocachi y los retos que implica, ¿no? Dar de comer a 60, 70, 80, 100 chilpayates todos los días y buscarle la manera de económica, ¿no? En aquel entonces no existía los más fuertes de apoyo era la iglesia tarahumara, el vicariato apostólico, pero no existían organizaciones civiles, muy pocas que de alguna manera te buscaran. Entonces, creo que fueron los retos, ¿no? Los retos en aquel entonces de ver los retos de ver la sustentabilidad de los proyectos con estas características y nos aventuramos a mucho, ¿no? Desde de hacer mermelada de manzana, una carpintería en cual se trabajó muy bien, la venta de artesanías, la exportación de artesanías de ollas de barro hacia los Estados Unidos. Realmente le pegamos a todo, ¿no? Por la necesidad que había de tener la responsabilidad de tener. Entonces, el tema de salud, pues obviamente también sin ser doctor, me tocó atender enfermos, partos. Recuerdo mucho, hay un libro y todavía existe, lo acabo de comprar otra vez la edición que se llama Donde no hay doctor. El primer parto que atendí fue con el Donde no hay doctora en la mano, ¿no? No Para saber dónde había manches. el cordón umbilical, ¿no? Te tocó Y, de doctorcito en el pueblo prácticamente. y de todo eso, ¿no? Ya al final de eso, pues ya eres el de fuera, eres el que sabes, quemados, cortados, hachazos, gripes, inyecciones, como que la vida te va preparando para todo, ¿no? Entonces fue una época bastante fuerte. Y pues obviamente, ¿no? El casarte, el tener a una persona que también que te apoyó, que te apoya y que de alguna manera fue parte fuerte en estos procesos de vivir de voluntario, ¿no? Sí. Ahora sí que esos 6 años viviste la vida cruda, sin filtros, ¿no? Sí, exactamente, totalmente. A lo mejor sin la burbuja que a veces la familia, los papás, de manera consciente e inconsciente, pues nos ponen como hijos. Y acá es venirte y chocar, ¿no? Con la vida y más con la Así vida es. que llevan estas comunidades tan complicada en algunos sentidos para nosotros, ¿verdad? No, pues muy interesante cómo empezaste en esta época de voluntario y ya después quedaste como encargado del internado. Ya estando en el internado, Juan, ¿tú ya sentías que ya te ibas a quedar en Chihuahua? ¿O cómo veías tu vida? Que nomás venías por un tiempo y te regresabas igual, o ya decías, ¿sabes qué? Mejor si me quedo ya aquí. Yo creo que te va dando, digo, los pasos los vas dando, ¿no? Y yo creo que las mismas circunstancias de cuando estuve en la sierra, digo, 6 años allá, casi 6 años estar metidos allá arriba, no es fácil, tanto psicológicamente y el plan de vida, digo, ya en ese entonces también me casé con él, y yo creo que ya lo que te toma la decisión es cuando pues estamos embarazados de Paola, mi hija, tú la conoces muy bien también, y que de alguna manera como ya piensas ya la responsabilidad de papá, ¿no? Por un lado no tener un ingreso pues también te preocupa mucho la estabilidad familiar, ¿no? Y es cuando ya decidimos precisamente dejar la sierra y venirnos aquí a Chihuahua, ¿no? Yo creo que fue una buena decisión. Chihuahua, creo que las condiciones eran más apropiadas para quedarnos en Chihuahua que regresamos a Guadalajara. Ok. Pero sí, al final la decisión de cuando nace Paola vive sus primeros 3, 4 meses allá en Baunocachi, pero la decisión de venirnos es buena, ¿no?
y pues a buscarle chamba, ¿no? Digo, el primer trabajo que encontré y gracias a los contactos que tuve allá en la sierra fue trabajar en un banco, imagínate Sí. de cambiarte de estar trabajando en la sierra de Huarache a ponerte un traje. Y Sí, así estuve 10 años, ¿no? O sea, 10 años prácticamente fueron de estar trabajando en el banco. Otra experiencia completamente diferente, ¿no? completamente diferente, ¿no? Tú, nada más para ponerlo en contexto, tú estudiaste en el ITESO, estudiaste administración de empresas, ¿verdad? Así es. Y luego estudiaste también una maestría en el TEC En la por administración de administración. empresas de Monterrey, así es, O sea, precisamente. una combinación estrambótica, ¿cómo se dice? Pero Sí, bueno, ella, estrafalaria, pero bueno, al final sí, tuve muchas críticas, ¿no? Que por qué en un banco, pues, ¿por qué en un banco? Porque fue la única chamba que encontré cuando salí, sí, no era de tener opciones, ¿no? Y bueno, fue la suerte, la fortuna de quien me contrató fue una persona que aprecio mucho, Rotario de los clubes rotarios de allá de Chihuahua, en el cual pues en ese entonces él estaba como director del banco, entonces pues la ventaja de tener amigos conocidos y fue el que me da trabajo, ¿no? Prácticamente. ya. Y son 10 años de la banca, de conocer la experiencia de la banca, que yo creo que fue también muy buena. Yo creo que el tema de administración de recursos, pues independientemente de donde estés, pues son buenos, ¿no? Sí. El conocer a la gente, te tocó ya en mis últimos años, de los muchísimos cambios que hubo en la banca en los años 90, los años 2000, de nuevo la banca que fue vendida y luego que fue comprada por extranjeros, pues fueron muchísimos cambios, ¿no? Yo creo que mi vida ha estado yendo de cambios, ¿no? Sí. Y el tema de la adaptación de los cambios en cualquier situación es lo que te va dando, eso es lo que te va dando, es lo que te va dando vida sobrevives, ¿no? A través de los tiempos. Sí. A ti te tocó en la banca lo del Fobaproa, que es lo que dices, ¿verdad? Así es. Y también la digitalización de la banca, o sea, ya empezar a usar el internet de cuestiones de transferencias y todo eso. Sí, Este, también toda esta tecnología nos fue cuando fue la época en cuanto se inició todo este proceso de la banca electrónica, ¿no? Principalmente ya en mi época cuando estuve en Bancomer, ¿no? sí, yo creo que, bueno, también para poner un poquito en contexto a la gente que nos escucha, Juan Pablo es de esas personas, bueno, que se adaptan muy bien a cualquier circunstancia, pero que además o tienen la suerte o es la habilidad de poder conjuntar acciones o esfuerzos de diferentes lados y hacerlos coincidir. Yo creo que esa es una de sus más grandes virtudes de Juan Pablo, de tener el panorama de ver las dos cosas que se están buscando y él unirlas para que se cree algo. Y bueno, yo creo que es lo que nos va a platicar ahora enseguida, ya más adelante de su vida, después de que estuvo en la banca. No sé si quieras terminar de comentar algo y ya después cómo regresas a la sierra, ya con otro enfoque, ya mucho más maduro, ya con otra situación, como también la sierra iba cambiando su situación en cuestión de accesibilidad y de servicios. Pero bueno, igual con muchísimos retos, ¿no, Juan? A ver, platícanos. Pues también al final la banca fue la razón de ser de regreso a la sierra, ¿eh? O sea, en aquel entonces, con los cambios de la banca, me tocó conocer ya un poco más de cerca lo que en aquel entonces era y sigue siendo la fundación más importante de aquí de Chihuahua, que es la FECHAC, la Fundación del Empresario Chihuahuense. Me tocó conocerla desde el punto de vista bancario y ahí precisamente gente de FECHAC, el ingeniero Adrián Aguirre, que tuvo también muchos años allí precisamente en la fecha, fue el que me insistió pues, en dejar la banca y hacerme cargo de un proyecto que ellos habían recientemente fundado, que es CEDAIN, Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, que se fundó, si mal no recuerdo, en el 2001, está ya por cumplir sus 20 años, y me ofreció presidente chamba, ¿no? Pues vente de la banca, salte de la banca y pues vente a hacerte cargo de esto. Y ese fue también el banco, pues me dio la oportunidad de regresar a la sierra, donde pues tomando decisiones familiares dije, pues adelante, ¿no?
SEDAIN, un proyecto que tiene muchas las bases también de la experiencia de mucha gente de la sierra en el tema del trueque, de la artesanía, experiencia que ya la había tenido ya en aquellos tiempos con el tema de la artesanía. Entonces, pues para mí era regresar a algo nuevo, algo interesante, algo formado ya, una asociación civil, con apoyo de una fundación importante de Chihuahua, con interés de los empresarios, con interés de la propia iglesia, y ahí empieza, ¿no? El tema también se da ahí, en donde pues tuvimos experiencias gratas y experiencias fuertes de lo que significó, y parte de lo importante de lo que es la carrera de uno, ¿no? El tema de la administración de recursos, el tema de la venta, nos fuimos los que pudimos realizar ventas muy importantes en ese entonces, en el 2004, con Walmart de México, para la compra de artesanías, que obviamente fue muy criticado para variar, que cómo era posible que estuviéramos vendiéndole artesanías a los diablos, a los monstruos del mundo, ¿no? Y pues simplemente igual, la misma respuesta de cuando estaba trabajando en la banca, pues son los únicos que están comprando, ¿no? Sí. Entonces había que aprovechar esas oportunidades. Si fue una experiencia grande, ¿no? De mucha movilidad, de mucho conocimiento, de mucha experiencia, de atender a este tipo de empresas, porque al final, como todo, así como me tocó atender partos y heridos y hachazos, pues acá fue aprender lo que es la logística de tiempos just on time, ¿no? En tiempos, en bodegas, en empaques, en etcétera, etcétera, ¿no? Estás hablando con las ligas mayores de la compra, ¿no? Y se abre un panorama muy grande para SEDAIN, ¿no? Porque también para Walmart, la Fundación Walmart de México, pues eran de sus primeros pininos, SEDAIN, y entonces fue como el abrirse, irles diciendo por dónde era lo que había que trabajar. Y como todo lo que tú bien sabes, ¿no? Lo más importante del trabajar con las comunidades y con cualquier persona es la confianza, ¿no? La generación de la confianza de las comunidades con las personas, con las instituciones, es lo que te va dando, es lo que te va abriendo camino, ¿no? Es lo que te va haciendo que las cosas vayan fluyendo, ¿no? Somos gente que nos toca hacer que las cosas sucedan. Sí, exacta, y esa es la función principal que tenemos y siento que siempre hemos tenido, ¿no? Las cosas hay que hacerlas que sucedan, ¿no? Sí. Y fue una experiencia fuerte, ¿no? O sea, de ahí fue un equipo, lo recibí con 3 gentes, éramos 3 gentes y pues llegamos a formar en el 2009-2000, es un equipo aproximadamente de 30 gentes, ¿no? Junto con todos ustedes como estudiantes del TEC de Monterrey, ¿no? Un equipo muy grande que le dio otra perspectiva a SEDAIN, no únicamente en el tema artesanal, sino ya en proyectos de agua, en el tema de seguridad alimentaria, de huertos, porque al final fue la primera institución que empezó a trabajar con el PESA en el 2006, con Naciones Unidas. No, y yo creo que esa etapa donde tú estuviste, que te tocó vivir con SEDAIN, a lo mejor poquito antes y poquito después que tú estuviste ahí, fue como un semillero, ¿no? O sea, yo lo veo como que toda la gente que llegó, así como tú dices, más de 30 gentes, digo, me imagino que hubo de todo, pero tuviste igual o tuvieron la capacidad ahí en SEDAIN de crear como una mística y de esa gente que estuvo ahí la pudo absorber muy bien y después toda esa gente que se fue por diferentes razones o se fue y regresó, creó sus propias asociaciones, sus propias redes. En Puebla hay una red de artesanas, ¿no? Que también se formó ahí con Ale Ibarra, se me hace que ahí está involucrada, con Gaby Bandini, con Mauricio del Villar, con Víctor Ojeda, Memo Palma, Pancho Palma. No, hombre, o sea, muchísima gente que ahorita todavía está en la sierra colaborando directa o indirectamente, pasaron por ahí, seguramente algo se les quedó y pues sí, SEDAIN es una institución, es una asociación con mucha mística y con este valor agregado que da, que es que cambia las artesanías que hacen las comunidades por comida y esa artesanía después la venden para poder seguir financiando más proyectos. Un proyecto también muy interesante y también algo que comentabas ahí sobre FECHAC, que a lo mejor mucha gente no conoce FECHAC.
Es la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que se fundó, si mal no recuerdo, en el 94, después de Sí, más o menos, sí. después de una inundación que hubo aquí en Chihuahua, y como que fue una iniciativa de los empresarios, hicieron una asociación, pero algo muy curioso, y creo que es un caso único a nivel país o inclusive a nivel mundial, que los empresarios le pidieron al gobierno cobrarse un sobreimpuesto para que con ese dinero que se iba juntando se pudiera hacer una fundación y ayudar en diferentes aspectos, ¿no? de la sociedad de Chihuahua, que ese modelo ya después se copió a otros estados. Si hay algo que también hay que reconocerle al estado de Chihuahua, además de los datos que les dijimos al principio de ser el estado más grande y muy próspero en muchos puntos, es también esta vocación de servicio, ¿eh? No sé para qué se deba, si sea también un poco influenciado por la frontera, por Ciudad Juárez, de que también tienen muchos problemas, muchas cosas por hacer, que hay un sentido de mucha solidaridad, además de lo que pasa en la Sierra Tarahumara, ¿no? Y hay estadísticas que las asociaciones civiles que están en Chihuahua son las que tienen más certificaciones, las que tienen más transparencia, las que llevan mejores prácticas. Entonces, aquí hay como un movimiento interno que a lo mejor no mucha gente lo conoce, pero pasan esas cosas, ¿no? Pues bien interesante lo que nos has platicado hasta ahorita, y esto de la confianza, ¿no? Yo creo que es uno de los más grandes aprendizajes que pudiste entender en esa época. Si no tienes la capacidad de generar la confianza con la comunidad, muy difícilmente se puedan hacer colaboraciones. No caminas. Bueno, Juan, y si nos puedes platicar ya después qué pasó, digo, sé que estuviste un poquito como consultor en diferentes proyectos internacionales, con instituciones internacionales, pero si quieres ya nos pasamos a lo de la COEPI, cómo fue que llegaste y cómo ves el panorama, cómo te sentiste trabajar ahora en el sector público. Pues fíjate que, bueno, la experiencia de trabajar en el sector público, tal vez la obtuve cuando con el PESA, ¿no? Cuando estuvimos de consultores de la FAO para el programa PESA, que pues inició en el 2000 de manera fuerte, 2011, y bueno, como que vas conociendo. Ya desde el banco, ya desde que estaba en el banco, en mis últimos años en el banco, me tocó trabajar con gobierno. Entonces, trabajar con gobierno, pues para mí, como actualmente, bueno, ya implicó ser como empleado de gobierno, pero no desconocimiento, ¿no? Ok. No entré a un lugar totalmente desconocido, ¿no? Que no conocía la estructura, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho, esa experiencia bancaria que tuve hace casi 20 años, y que fue la invitación precisamente ya en este gobierno actual, de parte de la titular de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, pues a participar, ¿no? Yo creo que para mí ha sido una experiencia muy buena. Yo me siento contento, feliz de estar participando, de estar colaborando en la posición en la que tengo, porque yo creo que al final estás poniendo en práctica mucho, tanto tu práctica personal como profesional, de ver de que las cosas, o sea, como gobierno, desde el punto de vista de gobierno, sí se pueden hacer. Sí. Sí hay manera como gobierno, puedes hacer muchas cosas, trabajando con las comunidades, el esfuerzo y tal vez hasta inclusive la libertad que hemos tenido como una institución de gobierno del Estado de trabajar con nuestra titular, María Teresa Guerrera, Peti Guerrero, pues nos ha permitido hacer muchísimas cosas, ¿no? En concordancia con los valores y con las experiencias que durante muchos años, sobre todo ahorita, pues mucha gente que está en COEPI es parte de la sociedad civil. Se ha hecho un equipo para mí interesante de gente de la sociedad civil, como de personas también que tienen sus años de experiencia también como parte del gobierno del Estado. Entonces yo creo que esto es una administración relativamente de 5 años, prácticamente este año ya hay cambios de gobierno, pero yo creo que las experiencias que se han tenido han sido muy positivas, ¿no? El trabajar con la sociedad civil, hemos nosotros buscado trabajar mucho con la sociedad civil, porque de ahí venimos de la sociedad civil,
pero cómo hacer entender, ¿no? Esta parte de cómo fusionar estos intereses políticos a estos intereses comunitarios, ¿no? Que al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Cómo seguir escuchando a las comunidades, ¿no? Hemos hablado ahorita de la sociedad civil en general, de la que ha sido, que ha venido de fuera, por así decirlo, y lo que toca ahorita es cómo fortaleces la sociedad civil local, ¿no? Ok. Ya hay organizaciones civiles locales, Rarámuri, no únicamente, ya ahorita contabilizamos entre unas 8 o 10 organizaciones civiles Rarámuri, en donde yo creo que es parte como de los pasos que tenemos que dar como sociedad civil, como gobierno de Chihuahua, como sociedad de Chihuahua, entender de que también hay esa experiencia local, ¿no? Sí. Tú bien sabes, digo, el PESA nos dio la vida y nos dio la experiencia de conocer prácticamente todos los municipios de la sierra y pensar que hay una sola manera de ser, de pensar del Rarámuri o de los diferentes pueblos originarios, es error, ¿no? O sea, Patopilas, que tú conoces, es muy distinto a Bocoina, que tú conoces, súper diferente a lo que es Guadalupe y Calvo, o sea, son pueblos que los unen el idioma, que los unen las tradiciones, pero al final hay una diversidad cultural como pocas, ¿no? En un área tan grande como es la Sierra de Chihuahua, ¿no? Entonces, esos son los retos, ¿no? Toca la sociedad civil local de ir apoyando el que también vayan teniendo sus ideas, que se equivoquen también. Yo creo que la sociedad civil en general, nosotros nos hemos equivocado y como que a veces queremos que el Rarámuri, que Tepehuanos, que los pueblos también tienen que equivocarse, tienen que meter las patas, como nosotros lo hemos hecho durante muchísimas veces, ¿no? Y es el proceso de aprendizaje, ¿no? Es este proceso de aprendizaje de ver que ya toca, ¿no? Digo, como COEPI y lo que no sucedía hace años, tenemos ya muchos profesionistas, Rarámuri, con diferentes carreras en los cuales hay que apoyar, ¿no? Sí. Tú mismo has estado apoyando y hemos ido conociendo a través de los años gente profesionista muy buena, excelente, gente que también ahí como COEPI estamos trabajando, chavos, chavas, hombres, mujeres que tienen experiencia y que se facilitan, por un lado se puede facilitar mucho los procesos, ¿no? En las comunidades, ¿no? Pero también está el detalle de las comunidades que a veces le falta creer en su propia gente, ¿sí? Así como a veces nosotros no creemos en nosotros mismos, hace falta la creencia en que ellos también hay posibilidades profesionales, ¿no? Y ahorita creo que son los avances muy fuertes que como gobierno se ha tenido, ¿no? Tener esta gran cantidad de profesionistas, hay que irlos contratando, ¿no? Digo, es parte del trabajo de nosotros como COEPI, de que también es gente profesional, es gente capacitada que puede tener trabajos, ¿no? Y sobre todo la sociedad civil, ¿no? Digo, ya hace 10, 12 años era difícil encontrar a personas indígenas, hombres y mujeres que trabajaran en las asociaciones civiles. Ahorita ya es algo común y es algo muy común que ya gran parte de los equipos de las asociaciones civiles de la sierra pues sean ya empleados precisamente por personas indígenas. Y ese es el cambio, ¿no? Es el cambio. Y que ellos mismos también vayan desarrollando esa habilidad. Al igual como tú y yo hemos llegado a la sierra por vocación, pues la gente también, las personas indígenas, pues tiende a tener de vocación también en la sierra, ¿no? Sí. Y como hay muchos que se han logrado colocarse en las ciudades, pues también hay otros que les gusta la sierra. Sí, como que rompernos ese paradigma, ¿no? De que sí, exactamente. De que si ya estudiaste te tienes que regresar o no, o sea, Pues, es que no es necesariamente, ¿no? Órale, pues muy interesante, ahí lo tienen la historia de Juan a través de algunos años, cómo ha sido su paso por diferentes sectores y diferentes experiencias. Ahora en esta parte del podcast, Juan, platícanos un poquito,
qué te enamoró de la sierra? ¿Cuáles son las virtudes que ves de los pueblos? ¿Qué es lo que te gusta de estar acá? Bueno, más bien allá, porque ahorita estamos aquí en Chihuahua, pero ahí en la sierra, platícale a la gente qué es esas visiones que tienes tú que te hacen estar aquí todavía. Y cómo ves todos estos datos que comentamos al principio un poquito de cómo está la situación en la sierra. Pues mira, por un lado, yo creo que la capacidad de diálogo que tienen las comunidades es algo que siempre llama mucho la atención. Yo creo que el poderte comunicar al tú por tú, el poder escuchar, el que te escuchen, el que haya ahora sí, esta interrelación de comunicación, yo creo que es lo que más, algo de lo más fuerte que uno aprende en la sierra, ¿no? Así como ellos, como tú los escuchas, ellos te escuchan, ¿no? Y te das cuenta que te escuchan porque ya la plática a los 2 meses, a los 3 meses, retoman, ¿no? Lo que el diálogo, ¿no? La capacidad de colaboración es también, y de organización es muy fuerte, ¿no? Creo que la experiencia de cómo se organizan, cómo hay esa capacidad de hacer las cosas, ¿no? De comprometerse. Siempre hay el concepto de que el indígena Rarámuri y el indígena Tepehual son flojos, pues no es de que sean flojos, tienen sus tiempos igual que nosotros, ¿no? Hay que saber entender que todos hay momentos para trabajar, momentos para orar, momentos para divertirse, y es igual en la sierra, ¿no? Y los tiempos, pues obviamente los tiempos también hay tiempos que hay que respetar, pero cuando le pegan duro a la chamba y hay el compromiso y está el compromiso de ellos, de uno con ellos, hay que estar con ellos, o sea, hay que meterse con ellos para que las cosas salgan, ¿no? No es de ir y venir y adiós, y ahí nos vamos en dos meses, no. Hay que estar con ellos, hay que trabajar con ellos, hay que ahora sí, el talacho, la plática, el tesguino, la comida, es la manera de la convivencia, ¿no? El entregar todo por todo, ¿no? Órale. Oye, El Juan. ofrecer ese plato de frijoles, ese plato de tortillas calientitas, lo primero que cuando llegas es lo que te invitan. Sí, tal cual. Oye, Juan, ¿alguna experiencia que te haya quedado muy grabada de tus años de que viviste allá en la sierra o de ahora que trabajas desde acá, pero vas y vienes? Algo así como que una historia, algo que nos puedas platicar. Híjole, pues yo creo que hay algunas, ¿no? Hay historias, pero yo creo que a lo mejor nos remotamos a lo mejor a las primeras experiencias de cómo te ven, y fue precisamente con el tema del primer parto que me tocó atender, ¿no? Ok. Que en mi vida había atendido un parto, pero al final el papel que te dan en ese momento es que usted es el que lee. Y pues sí, No al manches. final usted es el que lee, que sabe, y pues al final tuve que agarrar un libro para leerlo y pues ver cómo había que cortar el cordón umbilical o cómo había que recibir. Entonces, yo creo que esa es la sencillez, ¿no? O sea, la sencillez como que ven las cosas. Yo creo que nuestra mente mestiza, nuestra mente chavocha, a veces complicamos demasiado la vida. Y yo creo que esa sencillez con la que ven las cosas es lo básico, ¿no? Recuerdo también otra experiencia de otro señor y muy práctica, digo, estás viendo la parte práctica, Jesús María se llamaba el señor ahí de Babunocachi, en donde no, me dice, no, pues córtale. No manches. ¿Cómo que córtale? Sí, porque si me lo van a cocer, ya no me va a servir para cortar la leña. O sea, ese pedazo me va a servir. Entonces, mejor córtalo. Wow. Y pues se lo corté. O sea, agarré gilocaína y pues en esa sencillez, ¿no? Yo, no me va a dejar cortar, no voy a cortar leña, y le corté el dedo, ¿no? O sea, le corté el falange prácticamente, sí, que le quedaba, ¿no?
y me acuerdo muy bien que llegó su señora Rufina también, una señora también que queríamos mucho, y fue por el dedo y lo fue a enterrar, ¿no? Pero es esa sencillez, ¿no? Bueno, pues si no me va a decir, si no va a decir no me va a servir el dedo, pues córtalo, ¿no? Esa sencillez, o sea, no se complicaba la vida, no era de que hasta San Juanito y a ver si lo atendían, o sea, córtale, ¿no? Y sí, fue una situación de haber hecho mi primera amputación de una falange, ¿no? No manches. Pero al final, pues hubo que utilizar lo que tenías a la mano, la xilocaína y otras cosas que ahí había en la, son como de las cosas de esa parte de la sencillez en las cuales se ve la vida más sencilla. Y en general, digo, es una vida más sencilla. Como te digo, a veces nosotros nos complicamos mucho la existencia, pero yo creo que es parte de la sencillez lo que les ha permitido tomar decisiones sencillas a veces, ¿no? Sí. Poder seguir trabajando, poder seguir viviendo y sobre todo, pues, seguir viviendo de una manera sencilla en lo que es el bosque, ¿no? El bosque al final sigue siendo parte de su vida, que a veces nos cuesta complicado, como tú decías ahí en el podcast con Marta Juárez, ¿no? Y pues ahí está el todo, córtalo, haz dinero, ¿no? Pues no, los árboles también sienten, y es el sentimiento general de cualquier persona, cualquier hombre o mujer indígena, el sentimiento que tienen al sentir vivo el bosque, ¿no? Sí. Eso es parte de la enseñanza máxima que podemos tener de ellos. Órale. Oye, Juan, y ya entrando más en este tema de las cifras y de la situación, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué se puede hacer nosotros como mestizos, desde nuestras trincheras o las mismas comunidades? ¿Cómo las verías para salir de esta espiral o qué pensamientos te vienen de todo esto? Pues yo creo que hay que seguir en la misma tónica hoy más que nada, el seguir escuchando, ¿no? Seguir escuchando lo que piensan las comunidades, lo que piensan, acercarnos con los gobernadores. Creo que a veces creemos que están ahí nos pintados los gobernadores, pero al final la palabra que tienen, ¿no? Yo creo que incrementar nuestra comunicación con las autoridades, independientemente de a veces de las situaciones culturales, políticas. Hay comunidades muy ya desarraigadas, pero yo creo que es parte de ese respeto hacia el diálogo, hacia escuchar las cosas, como decíamos, las cosas sencillas, ¿no? Hacia escuchar la manera como ellos están viendo la vida, la manera de cuidar el agua, la manera de sembrar, ¿no? Digo, yo creo que es parte también de retomar lo que antes, lo de antes, ¿no? Y que es parte también lo que ellos mismos están buscando, ¿no? Preguntar más y tener acciones menos nosotros, ¿no? Realmente que nuestras acciones vayan encaminadas hacia lo que la mayoría o una comunidad quisiera hacer, ¿no? En todo caso. Eso es lo más importante. Ok. Estamos llenos de reglas de operación por todos lados, impresionantes, que a veces limitan mucho las actividades, limitan mucho a las acciones que se tienen en algunas comunidades, por no tener identificación o por no tener cubre, etcétera, etcétera. Creo que nos toca generar esa confianza, porque pues ese tema reside más en la desconfianza que las mismas, ahora que estoy en gobierno, la desconfianza que existe, ¿no? Para poder cumplir que efectivamente los recursos están llegando allá. Sí. Pero yo creo que la confianza es algo que se tiene que volver a retomar, ¿no? Ya. En esta parte. Ok. Y ya cerrando un poquito más el episodio, preguntarte, por ejemplo, si uno de tus hijos hubiera querido irse en lugar de la sierra, si hubiera querido ir al Tíbet o algún lugar así lejano, exótico en México o en otra parte del mundo, ¿cuál hubiera sido tu respuesta?
No, pues que se fuera. Yo creo que así como las decisiones que a mí me tocó tomar de despegarme de la familia, yo creo que son las decisiones que tocan a los hijos, ¿no? Y quien pudiera ser, ¿no? Paola, Salvador, que tú los conoces, pero bueno, son decisiones, ¿no? Y apoyarlos. No queda otra más que apoyarlos por a veces, las locuras de decisiones que uno puede tomar, ¿no? Y que al final te hacen feliz, ¿no? Digo, yo hasta ahorita no me he arrepentido jamás de haber tomado las decisiones, de haberme estado en la sierra, de haber conocido lo que es hacer, lo que es ir a hacer de tus necesidades atrás de un pino, ¿no? De los fríos tan impresionantes que nos tocó vivir, ¿no? Que tocan vivir todavía, ¿no? Aprender aprender a prender una fogata, una lumbre, saber la mezcla de lo que es el pino, el ocote, y pues yo creo que muchas cosas que vas aprendiendo, ¿no? Sí. A través de y son las decisiones y toca apoyar a los hijos, ¿no? En las decisiones que les toque. Okay. Que les toque. Ya si Paola llega con un greñudo así como yo llegué, bueno, pues también. Ni modo. Así va a ser, ¿eh? Está bien. Oye, como yo anduve. te iba a preguntar, a la gente que tiene duda de hacer un voluntariado, de irse a un lugar así, a apoyar, a trabajar en una asociación civil, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les aconsejas? ¿Cómo los puedes igual motivar o qué opinión les puedes dar? Yo creo que son experiencias de vida que no hay que pensárselas mucho. Yo creo que, así como tú lo decías, en el caso tuyo, en el caso yo que nos ha tocado ser parte también de esta orientación de tanta gente, de tantas cabezas, de tantos corazones que han llegado por allá, hay que aventarse, ¿no? Hay que hacerlo, no hay que dejarlo a un lado. Si tenemos alguna oportunidad donde sea, donde realmente nos sintamos a gusto, contentos, hay que aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que la sierra sigue siendo un lugar importante, sigue habiendo trabajo, ¿no? A pesar de las distancias, hay muchos retos ahí, el reto de Batopilas es un reto, sigue siendo un reto muy grande, retos de Guadalupe y Calvo, de estas comunidades en las cuales, aunque ya hemos encontrado más o menos el camino, pero son retos fuertes de sacar a un Batopilas de los índices, como en un índice tú decías, ¿no? Y para eso necesita gente comprometida, ¿no? Gente que quiera meterse 15, 20 días allá, conocer una realidad de desnutrición, de tuberculosis, que todavía existe en la sierra, ¿no? Situaciones de alcoholismo muy fuertes, problemas sociales, de narcotráfico muy grandes, pero bueno, son los retos, ¿no? Son los retos que yo creo que más de una vez, tanto a ti como a mí, pues nos han sacado sustos, ¿no? Pero bueno, seguimos viviendo y coleando. Los retos son grandes, pero la sierra de Chihuahua, la sierra Tarahumara sigue teniendo sus retos importantes a seguirle, ¿no? Y ese Batopilas, ese Cuervo, esos programas de Chihuahua, Crece Contigo, todo eso que has venido platicando, son esfuerzos que pocas veces un gobierno estatal ha realizado en pro de estas comunidades. Y lo importante es que siga, ¿no? Digo, no vas a poder seguir en 2, 3 años que tienen estos proyectos salir adelante, hay que seguirle. Sí. Y con una acción interinstitucional junto con la sociedad civil, la propia Secretaría de Salud, las diferentes instancias de gobierno, porque siempre hay gente comprometida, ¿no? Y en las cuales tenemos que trabajar juntos para poder seguir viendo, junto con la gente también. Ya. Es lo más importante. Oye, ¿crees que esto es un tema de vocación, el estar acá o el apoyar? Yo creo que eso es un tema de vocación, yo creo que es un tema de vocación, de corazón, de paciencia, porque al final los procesos son más lentos, ¿no? A veces los recursos no coinciden, las reglas de operación no coinciden, las instituciones no coinciden, entonces hay que tener paciencia, ¿no? Pero siempre tomando como base a las personas mismas de las propias comunidades, porque al final ellas son las que están allá, ¿no?
Y a través de los años, yo creo que sí hay cambios interesantes, importantes. Yo, a mis 40 años, que ya tengo de conocer la sierra y una comunidad como es Bahuinocachi, hay cosas positivas y negativas que han pasado a través de todos estos años, pero en general hay más cosas positivas que negativas. Y los retos de siempre, ¿no? Okay. Los retos a los cuales tenemos que seguirlos trabajando, ¿no? Pero partiendo también de cómo la gente quiere tomar estos retos. Órale. Con ellos no somos nadie y hay que hacer equipo, ¿no? Hay necesidades de ambas, necesidad de uno también de estar por acá y pues también las comunidades tienen necesidad de ser escuchadas, ¿no? Y ya ahorita con este gran capital humano profesional que se ha ido generando en los últimos 10 años, pues bueno, ya tenemos ya una generación, ahora sí, con otra visión de la vida, con otros conocimientos, que implica que de motivar también esta vocación de servicio y de trabajo. Ya. Muy bien. Ya para finalizar, últimas preguntas, ráfaga, a ver qué nos puedes decir. ¿Sector privado, sector público o ONGs? ¿Cuál te gusta más? Yo creo que todas juntas, yo creo que cada quien cumple una función. Una función importante, pero ahorita me siento identificado con el sector público, fíjate, me siento bien. Sí. Me siento bien con el sector público, creo que se están haciendo, pero si la vida da vueltas y hay que retomar al sector social, pues lo agarramos al sector privado, ¿no? Pero yo creo que todos tienen algo que poner, todos tienen algo que dar. Okay. Si es que llegamos tenemos 10 manos, 10 dedos, ninguno es diferente, pero si no lo sabemos entrelazarlos, pues no sabemos saludarnos, ¿no? Entonces, cada quien tiene que poner y cada quien debe de entender cuál es su papel. Ya. En este caso. Órale. ¿Sierra o barranco? Híjole, sierra. Sierra. ¿Por qué? ¿Te gusta más el frío o qué? Sí, el calor a veces es más complicado. Más duro. ¿Chihuahua o Guadalajara? Chihuahua. ¿ITESO o el TEC de Monterrey? Híjole, pues los dos me dieron mucho. Yo creo que ahí estaría mitad y mitad, fíjate. Órale. Pues muy bien. Muy interesante todo lo que nos has platicado, Juan. Yo creo que pocas personas tienen esa oportunidad de haber participado activamente en diferentes sectores y colaborar con la Sierra Tarahumara. Pues ahí está la gente que tiene dudas para hacer un emprendimiento social, activismo, trabajar para una asociación, para el gobierno, para alguna empresa. Siempre se puede. Yo creo que Juan Pablo nos está enseñando que de alguna manera siempre puedes estar ligado a cuestiones sociales y de esta manera se puede cambiar el mundo, que tenemos tantos retos, sobre todo nuestra generación, que estamos en óptimas condiciones para hacer grandes cambios, pues es nuestra responsabilidad y para dejarle un mundo mejor a todos nuestros hijos, nietos o sobrinos. Y pues ahora sí que depende completamente de nosotros. Pues muchas gracias, Juan. Guaruma Teterabá. Guaruma Teterabá, Bernie. Te agradezco mucho tu interés. No, a ti por tu tiempo. Que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Y bueno, que nos dé la oportunidad de estar un rato contigo para compartir tu experiencia con otros, pues se agradece. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio más. Ahí vamos, poco a poco, kirikiri, dirían los rarámuri. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. Estamos como Pies de la Tierra, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Pueden escuchar este podcast en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Entonces, pues ahí estamos. Nosotros somos Pies de la Tierra, una asociación civil que trabaja y colabora con comunidades rarámuri de la Sierra Tarahumara. Mi nombre es Bernardo Manzano Lepe y nos vemos en el próximo episodio. Muchas Saludos, gracias. Bye.